Así que damos inicio, ¿eh? Saludos a todos, un gusto saludarlos. Vamos a comenzar entonces, vamos ubicando todo. Está nuestra clase, ¿ya? Vamos ubicando todo entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos dejando todo listo. Vamos a expandir un poco. A ver. Ya está. Ahora sí, queridos alumnos, una cordial bienvenida a todos al curso de Historia del Perú. Hoy día nos corresponde estudiar acerca de el oncenio. El oncenio de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, ahí tienes tú la imagen oficial, gobernó 11 años el Perú, es todo un récord, ¿ah? Hasta el momento. En el siglo XX, de forma consecutiva, 11 años, solo Leguía. Profesor, Fujimori gobernó 10 años y 2 meses, bueno, pero fueron 10 años, no fueron 11. Hasta el momento Leguía en el siglo XX tiene el récord, ¿ah? Hasta el momento, digo. Bueno, acá tenemos ahora las celebraciones del Perú. Perú conmemoraba 100 años de su independencia, ¿no? Claro. Luego vemos ahí otro personaje, Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del Partido Aprista, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista. A este otro lado, esa es una caricatura. Es que ya para la época de el señor Leguía había surgido el llamado indigenismo, ¿no? El indigenismo. Por lo tanto, ya había surgido, incluso Leguía se animó a establecer el Día del Indio, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hay en cuanto a el otro lado? A ver. Ahora sí, mira, qué elegancia. Leguía, sus ministros, muy elegantes. Es que Perú estaba celebrando el centenario de la independencia. Claro, Peleguía gobernó de 1919 a 1930. En 1921, Perú celebró 100 años de su independencia. Y en la última parte ves esta fotografía, si conoce la Plaza San Martín. Obviamente, para celebrar la independencia o el centenario, Leguía mandó edificar la Plaza San Martín para recordar esos 100 años, ¿no? Y al señor don José de San Martín, por supuesto. ¿Qué les parece? El día de hoy tenemos el oncenio de Leguía. Una cordial bienvenida a todas las señoritas y a todos los caballeros que nos escuchan. Hablemos de Augusto B. Leguía. Ahí está la foto oficial, ¿no? Esta es la foto oficial de Leguía. Leguía había estado en Europa un tiempo. A ver, mejor cuénteme, profe, a ver un poquito de los antecedentes, ya. Antes de Leguía, había estado la República Aristocrática, ¿no? Es más, Leguía en su primer gobierno, de 1908 a 1912, Leguía había sido parte de esa República Aristocrática, ¿o no? Leguía fue parte de esa República Aristocrática. Ok. Pero cuando ya iba el segundo gobierno de José Pardo, tú sabes que José Pardo gobernó 1915 a 1919, ¿no? Hay versiones que dicen que Leguía y José Pardo tuvieron sus diferencias, sus discrepancias. Y Leguía se fue del Perú, ¿ya? Leguía se fue un tiempo del Perú. Pero algunas versiones dicen que en realidad lo presionaron para que se vaya, ¿ya? No, no es que lo votaron ni lo deportaron, pero hay algunas versiones que dicen que hubo presiones y así que Leguía mejor se fue del Perú. Pero para 1919, en las elecciones, Leguía va a enfrentarse al Partido Civil. En 1919, el candidato del Partido Civil, del que Leguía había sido parte, el Partido Civil presentó al señor Antero Aspíllaga.
ese señor ya había perdido con Billinghurst, ¿no? Él había perdido con Billinghurst. Entonces ahora Leguía formó su partido llamado el Partido Democrático Reformista, ¿ya? Ahí está. Leguía ahora en quién se apoyaba, porque el Partido Civil era el partido de la oligarquía terrateniente, de los varones del azúcar. El Partido Civil era de la oligarquía banqueros, ¿no? Los banqueros, los empresarios. Cuidado, Leguía usó como eslogan la patria nueva. Según Leguía, habría de hacer del Perú una patria nueva. ¿Por qué? Porque Leguía estaba contra los oligarcas. O sea, quería acabar con lo que había significado para el Perú la República Aristocrática. Esa etapa de la República Aristocrática en la que los grandes terratenientes agroexportadores de la oligarquía tuvieron el control del país. Entonces, ¿por qué Leguía hablaba de una patria nueva? Porque quería voltear la página a lo que había significado para el Perú la República Aristocrática con su partido civil. Leguía llega al poder con respaldo principalmente de la clase media. Y claro, los sectores populares también lo apoyaban. Pero ¿en quién se apoyó Leguía? En la clase media. Una de las primeras cosas que va a hacer Leguía es cambiar la constitución. Repito, una de las primeras cosas que va a hacer Leguía es cambiar la constitución. ¿Ya? Así que esta constitución, la de 1920, va a reemplazar a una constitución de mucha duración, que había sido la de 1860. La constitución de 1860, la de la época de Ramón Castilla, ¿sí o no? Esa constitución va a ser reemplazada por Leguía. Leguía, eh, sí, Leguía cambia algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el periodo presidencial ya no iba a durar 4 años. Leguía lo cambió a 5. Repito. El periodo presidencial, Leguía lo va a cambiar a 5 años. ¿Ya? 5 años. Eh, También va a establecer congresos regionales en lugar de la junta departamentales. Antes había representantes por departamentos. Esa era la junta departamentales. Leguía o su gobierno establece los llamados congresos regionales. También se va a reemplazar a las municipalidades. Se va a establecer la Junta de Notables, ¿ya? Eso reemplaza a las municipalidades. Pero Leguía quería quedarse en el poder mucho más tiempo. Algo curioso. Leguía había cambiado la constitución, pero su constitución no permitía la reelección. Ojo, aunque Leguía cambió la constitución, su constitución no permitía la reelección. Así que lo curioso con Leguía es que Leguía le va a hacer a su constitución enmiendas. Escúchame, la palabra enmienda es reforma. Tú haces cambios o reformas, ya sea parcial o total. Pero en este caso, no había que cambiar toda la constitución, ¿no? Porque lo que Leguía quería introducir en su enmienda era, ¿qué quería introducir? La reelección, pues. Entonces, si Leguía entró en 1919 y ahora se había establecido que el periodo duraba 5 años, o sea que Leguía debía quedarse hasta 1924, ¿ya? Pero el 24 de nuevo se reelegiría. Pero espérate, pues. Para eso el año 23 tuvo que aprobarse en el Congreso permitir la reelección.
En 1924 se establece, repito, en 1924 se establece con esta enmienda, en 1923 se establece la reelección y en 1924 Leguía se reelige. Así es, ¿ya? Primera reelección. Ya, del 24 Leguía debía quedarse hasta el 29, ¿sí o no? 5 años, pues, de 24 a 29. Pero ya Leguía iba pensando en otra reelección. Pero un momento, la enmienda decía que solo era reelección inmediata. No decía que podía haber varias reelecciones, no decía eso. Hablaba solo de reelección inmediata. Así que Leguía, el año 27, claro, tenía que tener mayoría en el Congreso, ¿no? Su partido se llamaba Democrático Reformista. Él tenía el apoyo de la clase media. El año 27, Leguía logra que el Congreso apruebe la reelección. Así que Leguía podía lanzarse otra vez a la candidatura a la presidencia. ¿Ahora entiendes por qué Leguía se quedó 11 años? El año 29 se vuelve a reelegir. Y si nada lo hubiera interrumpido, Leguía se hubiera quedado hasta el año 34. Pero tú sabes que el 30 le dan golpe de Estado, pues. Algo bien paradójico, ¿no? Leguía puso fin a la República Aristocrática dando golpe de Estado. Leguía lo sacó el poder ¿a quién? A José Pardo, pues. ¿Cómo termina la República Aristocrática? Aunque Leguía ganó las elecciones, había un rumor de que el Partido Civil, o mejor dicho, José Pardo, estaba tramando algo. Se dice que por ahí estaban pensando ver algo para anular las elecciones, algo querían hacer. La cosa es que Leguía no juramente. Cuando Leguía se enteró, Leguía de inmediato preparó un golpe, ¿ya? Pero como la había, ¿no? El año 30 a él también le dan golpe de Estado, pues Sánchez Cerro, pero de eso ya hablaremos. Por lo tanto, Leguía tenía su gran proyecto. Quería quedarse en el poder mucho más tiempo, aunque solo duró 11 años. Para eso hizo enmiendas a la Constitución. ¿De acuerdo? Vamos. Aunque Leguía tenía el respaldo de su Partido Democrático Reformista y el Partido Civil que existía, ya el Partido Civil empezó a perder fuerza, ya no tenía el poder y Leguía se quedó 11 años suficientes para poner a un costado al Partido Civil, que era visto pues como un partido de la gente rica, los oligarcas, los varones del azúcar, así lo veían pues. Pero en la época de Leguía va a surgir el APRA. El APRA se funda en 1924 en la Ciudad de México. Su líder, Víctor Raúl Aye de la Torre. Una preguntita importante. ¿Por qué Víctor Raúl funda el APRA en México? ¿Por qué no lo fundó en el Perú, profesor? No dice que Víctor Raúl era trujillano. Los trujillanos se sienten muy orgullosos de que Víctor Raúl haya nacido ahí. Lo que pasa es que Víctor Raúl, desde jovencito, como líder estudiantil, había sido pues político, había hecho actividad política y eso es algo que no le gustaba, pues, que era una oposición a Leguía, ¿no? Hubo un caso en el cual en 1922, mire, el APRA se funda el año 24, ¿ah? Pero en 1922, Leguía, a quien le encantaba firmar tratados limítrofes, Leguía
estaba firmando con Colombia el llamado Tratado de Salomón Lozano, en la cual estaba entregando el trapecio amazónico. ¿En serio? Estaba entregando el trapecio amazónico. Y mi pregunta es, ¿la gente conocía esto? ¿La opinión pública estaba informada? ¿Y por qué Leguía estaba haciendo esto prácticamente en secreto? ¿Por qué la gente no conocía? Ese es un buen punto, ¿ah? Ese es un buen punto. ¿Por qué no conocía la gente? Es que estaban entregando un territorio inmenso. Mira, Perú no tenía un problema limítrofe con Colombia. ¿Acaso había un conflicto o había una guerra? No. Entonces, ¿qué tanto apuro a firmar eso y sobre todo entregar territorio? ¿Qué tanto apuro? No, según Leguía, era mejor de una vez ya definir las fronteras. Eso nos iba a evitar conflictos futuros, nos iba a evitar guerras. Mejor de una vez definamos la frontera. Bueno, ya, eso puede ser cierto, pero la pregunta es, ¿por qué entregar territorio? Cuando Víctor Raúl denunció eso, él dijo, señor Leguía, ¿por qué no le informa al pueblo lo que está haciendo? ¿Por qué no le cuenta que usted está firmando un tratado entregando territorio? La opinión pública debe saber. Justo en ese momento, quiero aclarar, por favor, quiero aclarar, justo en ese momento, la población peruana estaba contenta porque el Vaticano, la Iglesia Católica, había decidido que el Perú sea miembro del Sagrado Corazón de Jesús. Es más, el Vaticano o la Iglesia iba a enviar representantes al Perú para que el Perú sea consagrado como miembro del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya? Entonces, en ese momento la gente hablaba de ese tema. Y Víctor Raúl dijo, pues, ¿por qué la población solo habla de ese tema? Es porque no está enterada, no está informada. Claro, a Leguía le conviene, dijo Víctor Raúl, que la población esté concentrada hablando del Sagrado Corazón de Jesús y no sepa que se está entregando territorio. Ah, Leguía fue muy astuto, le dijo, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible que ese señor diga algo así? ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo puede decir que nosotros estamos distrayendo a la población con ese tema? ¿Es que este señor no respeta la fe de los peruanos? ¿Cómo es posible? Víctor Raúl fue deportado. Lo botaron del Perú a México. Por eso, Víctor Raúl funde el APRA en México. No estaba en el Perú, güey. ¿Ya? ¿Qué obra publicó Víctor Raúl Aye de la Torre? A ver, a ver, a ver. ¿Qué obra publicó Víctor Raúl Aye de la Torre? La obra que publicó fue, a ver, El antiimperialismo del APRA. Esa fue su obra, ¿ya? El antiimperialismo y el APRA. Muy bien, muy bien. Una pregunta para todos los estudiantes. ¿Y qué otro partido político surgió en el Perú en esa época? ¿Qué otro? Ah, muy bien. Se fundó el Partido Socialista y lo fundó José Carlos Mariátegui, a quien le decían el Amauta. José Carlos Mariátegui primero publicó una obra conocida como Escena Contemporánea. Esa es su primera gran obra, Escena Contemporánea. Pero luego publicó la que sería su obra más importante. José Carlos Mariátegui publicó 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ya? Hablemos ahora del aspecto social. Algo curioso es que
Leguía, como yo ya les comenté, se apoyó en las clases media, pero otra cosa son los sectores populares. Los sectores populares son los obreros, son los campesinos, ¿no? Obreros y campesinos, ya. Leguía aprobó una ley que decía que todos los ciudadanos adultos, varones, debían trabajar haciendo carreteras o caminos 2 semanas al año, ¿ya? Todos los varones adultos debían trabajar para el Estado haciendo caminos, de forma gratuita, claro, gratis, haciendo caminos, una obligación. Si alguien no quería, decía, no, no puedo, no quiero, podía pagar su multa, ¿ya? O sea, si tú decías, "No, pago mi multa, pero y no voy, ¿no?". Había gente que tenía, pues, ¿sí o no? Había gente que pagó mi multa, ¿qué voy a no hacer caminos yo? Pero eso era para los que tenían. Y muchos lo hicieron, ¿no? Y pagaban su multa. Pero quienes en realidad no iban a poder pagar su multa y no le quedaba más remedio que trabajar, los campesinos, profe, y los obreros campesinos que son pobres, profe, ¿cierto? Pues, eso es cierto. En otras palabras, ¿para quién fue el trabajo en hacer caminos? Para la gente pobre, para ellos. Porque los que pagaban, yo pago, decían, ya, no, no trabajo, güey. Mira, ve. A, a Leguía no le va a gustar que los indigenistas, porque ya había surgido este movimiento indígena, dijeran, esta es una mitad republicana, este señor ha creado de nuevo la mitad republicana. ¿Cómo que mitad republicana? ¿Ya te olvidaste que era la mitad en la época colonial? Porque la mitad incaica y la mitad colonial son distintas, pe campeón. En la época incaica, la mitad era trabajo obligatorio para el Estado. ¿Pero acaso el Estado te explotaba? El Estado no te explotaba de forma abusiva. No, ¿me entiende? Entonces, el trabajo en hacer caminos, hacer esto, va a ser obligatorio. Y claro, Leguía decía, ¿no? Leguía decía, este trabajo va a hacer que podamos tener muchos caminos, muchas carreteras. Todos los ciudadanos deben colaborar. ¿Ve? Eso decía él, ¿no? Hay que colaborar. Sí, señor, pero en el fondo usted está usando principalmente a quiénes, a los obreros que son gente modesta y a los campesinos. No puede ser. Claro, el que tenía plata pagaba su multa y se exoneraba. Sí, profe, pero está pagando. Sí, pero ¿por qué tienen, pues? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo le llaman los eh, indigenistas? Le llamaron la mita republicana, porque la mita colonial, el trabajo en las minas fue explotación, y ahora era explotación, pero haciendo caminos, ¿ya? Ahora, una pregunta. ¿Con qué dinero hizo Leguía esas carreteras? ¿De dónde tenía plata? Leguía se empezó a endeudar, profesor. Con Leguía la deuda externa va a crecer, porque Leguía va a hacer muchas obras, sí, pero endeudándose. Es un crecimiento con deuda. Mira, hay investigadores que dicen que cuando Leguía entró al poder, nuestra deuda era más o menos 12 millones de dólares. O sea, nuestra deuda creció de 12, dice la información. A ver, para ser exactos, vamos a citar la obra de forma directa. Claro, la obra titula Nación y Sociedad en Historia del Perú, de Peter Clarén.
¿ya? Esta obra nos habla acerca del onceño y Leguía. Sobre el onceño y Leguía nos dice muchas cosas. Por ejemplo, dice, mira, la deuda externa peruana creció en forma aún más drástica durante aproximadamente el mismo lapso, 1919 a 1931, de 12 millones de dólares a 124 millones, principalmente con la banca de Nueva York. En suma, la Patria Nueva y Leguía se basó en un modelo de desarrollo impulsado por la deuda. Así que Leguía empezó a construir por todo lado, endeudándose, ¿ok? De 12 subió a 124. Dime, ¿qué porcentaje es eso? A ver, tú que eres matemático. Ah, es impresionante, ¿no? Ya, y si se estaba endeudando para hacer obras, ¿por qué no le pagaban los señores que trabajaban haciendo caminos? No les caía mal ese dinerito, ese ingreso extra, ¿no? Al fin y al cabo, es un trabajo que debe ser remunerado. No, pero él dijo, no, hay que hacer carreteras para que el Perú se desarrolle. Está bien, pero ¿por qué tienen que trabajar gratis? Mm, sí, hubo modernización urbana y vial, eso no se va a negar. Se hizo la avenida Leguía, que actualmente se llama Avenida Arequipa, la avenida Progreso o avenida Venezuela, la avenida Unión, hoy también llamada Avenida Argentina. Sí, se hicieron avenidas importantes. Ahora algunos dicen, profe, lo que pasa es que Leguía quería embellecer la ciudad porque Perú iba a celebrar su centenario, profe. Como Perú iba a estar de fiesta el año 21, por eso Leguía empezó a hacer obras por todos lados para que la ciudad luzca muy bonita. Había un sector que Leguía va a lograr su apoyo, su respaldo, ¿ah? En serio. Cuentan que Leguía era bien curioso para conseguir votos, apoyo, respaldo de la gente. Claro. Cuentan que Leguía habló con sus asesores, ¿no? Porque tenía sus asesores que le dijeron, o a quien él les pidió, le ayuden a escribir algunos discursos en quechua. Leguía no hablaba quechua, pero si le pide a sus asesores que le escriban discursos en quechua, sí se puso a practicar, se aprendió frases, palabras en quechua, y de repente Leguía aparecía discursando ante las multitudes, pero quechua hablantes. Iba a algunos pueblos y discursaba en quechua, y la gente se emocionaba y le aplaudía, y la gente gritaba, tú eres Huiracocha, tú eres Huiracocha. ¿En serio? ¿Para qué aprobó Leguía el reconocimiento legal de las comunidades indígenas? ¿Para qué aprobó eso? Para evitar que los gamonales laneros le quiten sus tierras a los campesinos. Lo que está haciendo Leguía hasta ahora existe. ¿Qué cosa, profe? Las tierras comunales o las tierras de comunidad no se transfieren, no se venden. Son tierras que pertenecen a la comunidad. Así que Leguía establece el reconocimiento legal de las comunidades indígenas. Pero en el fondo, ¿con quién estaba chocando Leguía? Con los gamonales. Porque esos gamonales laneros le quitaban su tierra a los campesinos. Ah, pero no hay que olvidar que los varones del azúcar, esos varones del azúcar, se habían apoderado de muchas tierras o habían pagado muy barato por esas tierras a los campesinos. Leguía quería estar en onda con los cambios. Ya había surgido el movimiento indigenista y entonces Leguía establece el Día del Indio. Esta corriente indigenista va a ser defendida por un señor llamado Pedro Zulén. Ahí está, ve. Él va a fundar la Asociación Pro Indígena.
la Asociación Pro Indígena, que buscó revalorar la cultura, las costumbres de los pueblos andinos. Buscó revalorar el hecho de que son auténticos peruanos y que su cultura ancestral, su cultura milenaria debe respetarse, ¿no? Como descendiente de los incas, muchos de ellos, por supuesto. Una de las cosas que va a hacer Leguía es que va a empezar a prestarse dinero de los norteamericanos y va a realizar muchas inversiones norteamericanas, sí, muchas inversiones norteamericanas. Así tenemos que en la época de Leguía, otra vez vamos a citar a los grandes investigadores, la deuda, ya te dije, creció bastante, ¿sí o no? Ya te mencioné que la deuda creció, pero ahora vamos a ver cómo los capitales norteamericanos van a desplazar a los capitales ingleses o británicos. Dice así, durante el oncenio, las inversiones directas estadounidenses y británicas en el Perú se elevaron de 161 a 210. ¿Qué necesitas? Su folder. ¿Tiene tres? Tiene un folder. ¿Dónde está? Allá. Entonces acá tenemos, en primer término, dice, hacia 1930, la participación de los Estados Unidos en estas inversiones era de 143 millones, el 80% de las cuales eran en minería y petróleo. Entonces, es cierto, Estados Unidos empezó a invertir en el Perú, pero ¿en qué sectores? Minería y petróleo, o sea, actividades extractivas para llevarse los recursos. Y como ya te leí hace un momento, la deuda externa peruana creció en forma más drástica de 12 a 124 millones, principalmente con la banca de Nueva York. Mira, acá dice, vamos a leer lo que comentan algunos investigadores. Por si acaso, en este momento te estoy leyendo algunas informaciones de algunos investigadores, ¿no? El ánimo es ampliar tus conocimientos. Dice así. Aunque Leguía proponía la idea de una modernización a través del capital y las empresas estadounidenses, no está del todo claro qué significado tuvo esto en términos de desarrollo nacional. Los historiadores Thor y Bertrand sostienen, al igual que Drey, que su intención era simplemente tomar préstamos en el exterior y efectuar concesiones favorables al capital extranjero para así estimular el crecimiento, financiar la expansión de la burocracia y abrir oportunidades para la concusión y corrupción de la nueva élite plutocrática, favorecida y respaldada por su régimen. Mira, ¿ve? Entonces, con Leguía, el Perú se va a volver dependiente de los capitales norteamericanos, ¿no? ¿Ya? Claro que sí. Uno de los detalles importantes ahora va a ser el problema que va a tener Perú con una empresa norteamericana llamada la International Petroleum Company, la IPC, ¿ya? La International Petroleum Company de Estados Unidos. El asunto era el control de la Brey Pariñas en Piura, ¿ya?
el control de la brepa líneas en Piura. Antes de que venga esta empresa de Estados Unidos, la IPC, hubo una empresa llamada London Pacific. Ya era una empresa inglesa, la London Pacific. La London Pacific había tenido el control de esa zona petrolera. ¿Pero qué pasó? La London Pacific le vende o le transfiere la IPC esta compañía, ¿no? O sea, le vende. Pero había un asunto de impuestos atrasados e impagos. Impuestos que el Perú reclamaba. Claro, tú dirás, profesor, pero la empresa, no, es que la empresa que compra tiene que asumir. No es que, a ver, te voy a poner un caso, a ver, un ejemplo bien sencillo, a ver, ya. Imagínate que tú quieres comprarte un auto de segunda, nomás ya, un auto de segunda. Voy buscando y encuentro el auto que yo quiero ya. Este auto está bonito, está en buen estado ya. Pero siempre es bueno preguntar, a ver, ¿tendrá este auto, además de su, su condición o su buen estado, algunos problemas? Veamos. ¿Tiene papeletas? ¿Tiene papeletas? No, pe, profe, antes de comprar yo pregunto, pe, profe. Ya. Y si no preguntas, imagínate que te emocionas y compras nomás. ¿Qué tal ese auto tiene varias papeletas o muchas papeletas? Hasta ya tiene orden de captura ya. Como no paga las papeletas, ya está pedido ya. ¿Quién va a comprar eso? Ya, imagínate que tú te lo compraste ya. No, no averiguaste, no preguntaste, te emocionaste y compraste. Cosa que estuvo mal porque uno primero debe preguntar. ¿Acaso tú vas a decir, no, yo señor, yo me compré el auto, pero esas no son mis deudas, que pague el antiguo dueño? El antiguo dueño que pague. No, esa no es mi deuda, esa es la deuda de mi antiguo. No, señor, ahorita el auto es suyo y tiene que usted ver ese asunto. ¿Qué cosa? En serio. Por eso siempre se pregunta primero. A ver, señor, ¿usted me quiere vender este auto? Perfecto. ¿Tiene deudas? La voy a averiguar. Listo. Que no tenga papeletas, nada, que tenga todo su documento en regla y así podemos cerrar el trato. ¿Por qué te doy ese ejemplo? Porque esta compañía IPC controlaba la Breni Pariñas en Piura, pero el Estado peruano decía, hay impuestos que no han pagado, tienen que pagar. Y la empresa dijo, sí, pero nosotros recién hemos comprado la empresa y esto que hemos comprado en propiedad. Un momentito, señor. Ustedes tienen derecho de explotación, derecho, o sea, tienen permiso para explotar este recurso, pero el recurso es del Estado peruano porque sale del subsuelo, ¿ve? Entonces, ese recurso es del Estado peruano. Ustedes tienen derecho a explotarlo, comercializarlo, todo, pero tienen que pagar todos sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como Leguía no se quería pelear con esta empresa porque era de Estados Unidos, no quería pelearse, dijo, ¿qué tal si llevamos el asunto a un tribunal internacional? Ahí está ya. Y que ahí se vea, ¿no? En ese tribunal que se vea este asunto. Pero antes de que se dé el fallo, llamado Laudo de París, Leguía habló con los norteamericanos. ¿Ya? Leguía habla con ellos. Y Leguía le dice, señores, ¿no? Leguía le dice, señores, ¿qué tal si nosotros le otorgamos a ustedes el derecho a explotar el suelo y subsuelo, pero ustedes ya nos venden el petróleo un poquito más cómodo y sobre todo que nos apoyan para conseguir más préstamos e inversiones? Leguía lo que quería asegurarse era que estas empresas norteamericanas permitan que Perú tenga más préstamos e inversiones y prácticamente le entregó el control de este recurso a esa empresa norteamericana.
Eso no es todo. No. ¿Recuerda usted, pregunto, recuerda usted que Perú había firmado el contrato Grace y que con ese contrato Perú entregaba el control de sus ferrocarriles a la Peruvian Corporation? ¿Eh? Claro, o sea, el contrato Grace decía que Perú entregaba sus ferrocarriles por 66 años, ¿o no? Ya. Perú entregaba sus ferrocarriles por 66 años. Mi pregunta es ahora, si Perú entregaba sus ferrocarriles por 66 años, esta empresa estaba preocupada por renovar eso. Quería prolongarlo de repente por 20 años más, por 30 años más, y ellos fueron a conversar con Leguía y negociaron. Listo. Una vez que negociaron, llegaron al siguiente acuerdo. Perú ya no tenía que pagar esas 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas que quedaron en el contrato Grace, que por cierto Perú no estaba pagando y se estaba atrasando. No, esta compañía dijo, Perú, ya olvídate de esa deuda ya. Ya no tienes que pagar tus 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, ya no, ya. Ah, pero eso sí, Perú les estaba dando el control de los ferrocarriles a perpetuidad. ¿Qué cosa? Sí, se estaba entregando el control de estos ferrocarriles a perpetuidad. Pero, profe, ¿qué está hablando? Ese era Leguía. Leguía. Pero eso no es todo. ¿Qué más, profe? Espérate, espérate. Ahora vamos a ver. Profe, no me diga, profe. En el aspecto internacional. ¿Te acuerdas que te comenté que Víctor Raúl Ayala La Torre lo había criticado a Leguía porque estaba firmando un tratado con Colombia entregando territorio? Pues era cierto. En el gobierno de Leguía se firmó este tratado Salomón Lozano. Perú entregaba el trapecio amazónico con el puerto de Leticia. Profe, no, en serio. Estaba entregando el trapecio amazónico. Pero una vez más, no había conflicto, no había guerra. ¿Qué tanto necesidad de hacer eso? Leguía le dijo luego a la opinión pública, señores, tranquilos. Estamos haciendo algo así como un canje nomás. Nosotros le damos el trapecio amazónico, ellos nos van a dar un territorio llamado Triángulo de Sucumbios. Pero resulta que ese territorio llamado Triángulo de Sucumbios lo reclamaba Ecuador. Ecuador empezó a decir, un momento, ¿por qué le van a dar ese territorio si ese territorio me pertenece? Y empezó el detalle, ¿sí o no? Como resultado, como resultado, Perú entregó el trapecio amazónico y le permitió salida soberana, pues obviamente a Colombia, ¿no? Colombia ahora salía por ahí. Se va a firmar también ahora el Tratado de Lima, 1929, con Chile. Aún estaba pendiente el plebiscito, no se había realizado el plebiscito, ¿no? Claro, el plebiscito sobre el Tacna Arica, por eso decía el Tratado de Ancón. Se va a firmar el Tratado de Lima, Radagambio Figueroa Larraín. El plebiscito debía realizarse, profe, sí, debía realizarse, pero no se realizó. ¿Pero por qué? Es que Leguía dijo, uy, no, profe, Leguía dijo, ahorita en Arica y Tacna hay bastante población chilena. Es más, hay más población chilena que peruana. Si hay el plebiscito, podemos perder. Vamos a perder a Tacna y Arica, no. Mejor, dijo Leguía, hay que hacerle una propuesta a Chile. A ver, señores chilenos, ¿qué les parece lo siguiente? A ver, miren lo que dice. Si ustedes nos dan Tacna y Arica, o perdón, si nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. ¿Qué? ¿En serio?
Leguía le dijo a los chilenos, si ustedes nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. Los chilenos aceptaron de inmediato. Y es así, es cierto. Tacna regresó al Perú, pero ahora Arica sería de Chile. El año 21, bueno, es algo para destacar la parte cultural. Perú celebró el centenario de su independencia, ¿no? Ahí está, Perú estaba de fiesta, ahí está. ¿Sí o no? Perú celebraba el centenario de su independencia. ¿Tiene clase, Mario? Sí, no sé. Mira. Ahí tú ves al de guía y todos sus ministros muy elegantes. Y vamos a ver qué va a pasar. Van a llegar muchos regalos. Los residentes japoneses en el Perú o la colonia japonesa regaló la estatua de Manco Cápac. Ahí está. Los residentes españoles en el Perú regalaron el arco morisco. La colonia italiana o residentes italianos del Perú regalaron el Museo de Arte Italiano. Estados Unidos regaló la estatua de George Washington. La colonia alemana o los alemanes residentes en el Perú regalaron el reloj del Parque Universitario. ¿Conoces? Entre la avenida Bancay y la avenida Nicolás de Piero, ¿la conoces? Esta también zona se conoce como La Colmena, ¿no? Ahí donde está pues el Centro Cultural de San Marcos. El Centro Cultural de San Marcos se encuentra ahí. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra. Ya pues el Perú estaba celebrando, estaba contento, no estaba de fiesta, pero para 1929 el mundo se conmociona con la mayor crisis económica. Se conoce como la Gran Depresión, el crack, el crack. Caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, conocido como el crack, ¿no? Va a caer las exportaciones, se va a reducir los salarios, va a haber desempleo, va a haber marchas y movilizaciones en el Perú. De hecho, pues, pero por qué nos afectó a nosotros, profe, si el problema fue de Estados Unidos? Ah, es que el Perú era un país dependiente, pues. Perú dependía de los préstamos de Estados Unidos y dependía de que nos compren en el extranjero, pero si el capitalismo estaba en crisis, van a caer las exportaciones, pero ya no nos van a comprar, están en crisis. ¿Eso qué va a significar? Que algunas empresas van a empezar a despedir gente, algunas empresas van a cerrar, por lo tanto, los pocos que conserven su empleo, reducción de salarios y desempleo para muchos. Ya se sentía en el Perú la crisis. Ese es el detalle con Leguía. Leguía había vuelto al Perú muy dependiente de los capitales extranjeros. Por eso el Perú se vio afectado. ¿Me entiende? Pero en 1930, Luis Miguel Sánchez Cerro, Luis Miguel Sánchez Cerro va a llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno de Leguía. Leguía va a sentir ahora los efectos de este golpe de Estado. Cuando Sánchez Cerro llegó, preguntó, ¿dónde está Leguía? Es que él vino de Arequipa, pues. De Arequipa, claro. Le dijeron, señor, Leguía acaba de renunciar, Leguía ha renunciado y se está retirando. ¿Qué? Leguía ya se había subido un barco, Leguía se estaba yendo del Perú rumbo a Panamá. Lo que no sabía Leguía es que Sánchez Cerro ordenó, así como lo escuchas, ordenó que los traigan. Tráiganlos de regreso. Tiene que venir Leguía. Y a Leguía lo mandaron a la cárcel. Pero en serio, Leguía va a ir a prisión.
pero en el hospital no le dieron la atención médica necesaria, ¿no? Y luego Leguía va a morir, claro, estando en prisión. ¿Qué te parece? Ya la próxima semana estudiaremos el tercer militarismo, ¿no? Hemos hecho la parte teórica de la clase, ahora lo que viene es la parte donde tú practicas, ya llega un momento de practicar, empezamos con la pregunta uno. A ver, lee la pregunta uno y dame tu respuesta. Lee, por favor, lee. Es el momento de que practiques. Vamos, vamos. La uno, lee, lee. Es una obra hecha de Oncenio Leguía. A. Dominio de oligarquía. B. Se aprueba la Constitución de 1920. Por supuesto, la B. Se aprueba la Constitución de 1920. La 2 está muy fácil, profe, está muy fácil la 2. Siendo candidato, prometió ser el Perú una patria nueva. Profe, muy fácil, muy fácil. La respuesta. Vamos, vamos, manda tu respuesta, manda tu respuesta. En la 2, ¿cuál es? Por supuesto, la D, Augusto B. Leguía. Ahora sí, la 3. Quiero que leas bien la 3. Lee bien, lee bien. Es una característica económica del oncenio Leguía. Afianzamiento de la dependencia del capitalismo español. No, pues, a Estados Unidos. A ver, auge de la presencia francesa. Tampoco. Sí. Desplazamiento del capital, claro. El capital inglés se ha desplazado porque ahora va a ser norteamericano. La C es correcto. El capital inglés o británico es desplazado. La C, campeón. La 4, vamos, vamos, lúcete en la 4, lúcete. La 4, a ver. A ver la 4, marca, marca. Sobre el onceño de Leguía indique las proposiciones correctas. 1. Leguía triunfó con apoyo del Partido Civil. No, profe, falso. Leguía tenía su propio partido, el Partido Democrático Reformista. Uno, falso. ¿Se realizó enmiendas constitucionales para poder reelegirse? Sí. La 2 es correcto. 3. ¿La clase media apoyó a Leguía? Sí. 2 y 3. 2 y 3. Excelente. 4. ¿Se firma el Tratado Polo Bustamante? No, eso fue en su primer gobierno. Estamos hablando del oncenio. 2 y 3. La A de abogado. A de abogado. La 5 está facilita, profe. La 5 muy fácil. A ver, a ver, a ver. El reconocimiento legal de las comunidades indígenas se aprobó en la Constitución de... Vamos, vamos, contesta. A ver, contesta. La 5, la 5. Vamos, la 5, la 5. Muy bien, la C, 1920. Correcto. Ahora la 6.
A ver, las 6, contesta las 6. Tú me mueres. Vamos a las 6. La construcción de carreteras y grandes avenidas se realizó mediante ¿qué? Muy bien, la A, la ley de construcción vial, correcto. Uy, la 7 está muy fácil, profe. A ver, ¿qué ves en la 7? La 7, de acuerdo a la imagen que observas, indica un acontecimiento importante del oncenio de Leguía. A ver, lúcete, 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 lúcete. Tacna se reincorpora al Perú. ¿Es eso? ¿Se aprueba la Constitución de 1920? La C, profe, se conmemora el centenario de la independencia. La C, campeón. Correcto, la C, campeón. A la 8 te vamos a esperar. A ver, resuelve la 8. Te esperamos, te esperamos. Resuelve la 8. A ver, resuelve la 8, la 8. ¿Qué dices? A ver. A ver, la 8. Sobre el oncenio de Leguía indique aspectos importantes. 1. Se realizaron empréstitos e inversiones norteamericanas. Sí, la 1 es correcto. O sea que puede ser la O, la D nomás ya. Olvídate. La O, la D. Se produce la abolición urbana y vial también. 1, 2. Ya, ya. 1, 2. 3. ¿El partido oficial fue partido constitucional? Falso. El partido oficial es el Partido Democrático Reformista. Falso. En AFER Perú tiene control. ¿Qué? Los ferrocarriles estaban a cargo de la Peruvian Corporation. Falso. 5. Se legaliza las comunidades indígenas, campesinas. Correcto. Se legaliza las comunidades campesinas, por supuesto. 1, 2, 5. 1, 2, 5. La D, doctor. Ya. Ahora 9. Lúcete la 9. Vamos, vamos, vamos. Marque, marque, mande su respuesta. Mande su respuesta. ¿Qué dice la 9? Por medio del Tratado Salomón Lozano, habla. Vamos, campeón, vamos, tú puedes. Perú recuperó Tacna. No. ¿Se permite libre navegación política acá? Tampoco. Perú entrega el trapecio amazónico, profesor. La C, campeón. Y para que te consagres, la pregunta 10. Vamos, vamos, vamos. Consagración total. Pregunta 10. Lúcete. Yo te espero, pero resuelve, Petigrío, resuelve, ¿ah? Ya, la 10, la 10. Vamos, vamos. A resolver, a resolver. Todos resuelven. Vamos, campeones. La 10. Y para mis queridos amigos del ciclo básico, no se olviden, no se olviden. Acá tenemos un mensaje a la nación. Para los que son del ciclo básico, este sábado 11 de septiembre tienen su simulacro. Sábado 11 de septiembre podrán acceder en el rango horario de 8 a.m. hasta 5 p.m. Amigos, es importante practicar. No te olvides, tienes tu simulacro este sábado 11. Puedes acceder en el rango, dice, desde las 8 hasta las 5. Imagínate, campeón. Vamos a resolver la 10. A ver, dice, durante el oncenio surge el indigenismo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Establece el día del indio? Sí, Leguía le puso el indio. ¿Se funde el APRA del Partido Socialista? Sí, ya, tres verdaderos ya. Tres verdaderos. Ya está la respuesta, profe. Espérate, pues. ¿Se consolidó la independencia económica en Inglaterra? No, a Estados Unidos. Falso. ¿La mitad republicana era para trabajar las minas? No, haciendo caminos. Falso. Por lo tanto, la B de bueno, profe, la B de bueno.
Sí, la 10 la ve de bueno. Y ha llegado el momento en el que los jóvenes demuestran su talento. Así que les invitamos, mis queridos amigos, a partir de este momento a dar su examen diario. Gracias, Franz. Ya Franz ya mandó ya el link todavía. Ya todos a dar su examen. Vamos, mis amigos. A partir de este momento todos dan su examen diario. Es importante practicar. ¿Ah? Practica hoy día y también practica el sábado tu simulacro. No te olvides. Vamos, vamos, vamos. A dar su examen diario. A dar su examen diario. Ya los jóvenes me mandan su nota incluso. Muchas gracias, Ariana, Franz, María. A partir de este momento te dejamos para que tú des tu examen. Pero no te olvides que después regresamos para dar, contestar todas tus preguntas, tus dudas, ¿ah? Por favor. Tiempo para que den su examen todos.
Muy bien, mis queridos amigos, ya ahora sí, gracias a todos los que han dado su examen, muy amables. Ahora vamos a trabajar las preguntas que tengan ustedes, las inquietudes del tema, por supuesto, del tema o temas anteriores. Si hay algún punto que no escuchaste bien, no te quedó muy claro, me preguntas con mucho gusto, ¿ya? ¿Hay algún asunto que por ahí quieres que le explique mejor, que lo amplíe? Me avisas, ¿ya? Si hay alguna pregunta en tu tarea que no lo tienes muy claro también, me puedes preguntar. Con gusto te contestamos. Mientras tanto, vamos saludando. Pues mientras tú te animas a enviar tus preguntas, yo voy saludando también a mis queridos amigos. Saludos para Diego Jean-Pierre Capunay. Saludos. También saludos para Steven Joseph de la Cruz. Nadia Magdalena de la Cruz Curo. También mis saludos. Para Jamie Riva Ramírez. Para Ana Rosa Mendoza, para Mitchell Patrick, también mis saludos, para María Fernanda Castro, para Ariana Nicole Malki, para Fran Rosas, saludos. Sí, sí, claro. Vamos saludando a todos, vamos saludando a todos. Solais de la Cruz Guillermo, saludos. Alonso Gustavo Santillana, Heidi Giré Cortabrazo, Luis Guillermo Sánchez, ¿ya? Vamos, vamos. Algunas preguntas ya puede enviar María Fernanda Castro, John Hans Picón Biasis, ¿no? Ok, ok. Jimena Juana Tornero. Y ya están llegando las preguntas, ¿ah? Ya están llegando las preguntas del tema o temas anteriores. Con mucho gusto. Vamos, vamos, manden sus preguntas. Ya están llegando las preguntas. Saludos para el amigo Michel Patri Padilla. Saludos totales. Saludos para los muchachos. Todos, todos interesados en participar. Muy bien. Ah, mis saludos totales para Jimena Antonella Rodríguez Alberto, ¿eh? Saludos totales. Ella pregunta, ¿por qué se llama el gobierno de Leguía la Patria Nueva? O porque Leguía va a buscar desaparecer el recuerdo de la República Aristocrática, de los oligarcas. La Patria Nueva era anti-oligárquica, es decir, el partido civil va a ser desplazado y los varones del azúcar. Muchas gracias, Jimena, por tu buena pregunta. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor? Vamos, muchachos, aquí tienen sus preguntas. A ver. Ah, bueno, lo que pasa, José Antonio, es que Leguía tuvo, en su primer gobierno, tú sabes que en su primer gobierno él también firmó tratados, pues. Claro, el primer gobierno de Leguía fue de 1908 a 1912. Ahí firmó el Tratado Polo Bustamante con Bolivia, el Tratado Velar de Río Branco con Brasil. Ese es su primer gobierno. Pero en el oncenio, los tratados más importantes fueron el Tratado Salomón Lozano con Colombia, con el cual se entregó el trapecio amazónico, y el Tratado de Lima de 1929, también llamado Rada Gamio Figueroa Larraín. Con ese tratado, Perú recupera Tacna, pero Arica queda para Chile, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Gracias, mi querido amigo José Antonio. Y las siguientes preguntas. Vamos, muchachos, vamos, sigan preguntando. También puedes preguntar temas anteriores. Si algún tema anterior no te quedó claro algo, no te acuerdas bien, pregúntame. ¿Ya? Vamos, vamos. Escriban sus preguntas, estudiantes, escriban sus preguntas. Diversas preguntas del tema. ¿Ah? Vamos, vamos. Pregunten, pregunten. Si hay algo que quieres que repita, que de repente no entendiste bien, un gusto, lo repetimos para aclararte. No hay problema. Ya llegó otra pregunta, a ver. Excelente. Y así animamos a todos a escribir. ¿Ah? Escriban, escriban. Bueno, mira, Jimena, en esa época tú comprenderás, el Perú estaba saliendo pues de la República Aristocrática, ¿no? ¿Qué había significado la República Aristocrática en la historia del Perú? Que la oligarquía tome el poder, ¿no? Los grandes terratenientes,
los grandes banqueros, los grandes empresarios, ¿no? Por eso, tanto el Partido Aprista como el Partido Socialista se hacían llamar partidos de masas de los sectores populares. El APRA, con Víctor Raúl, decía ser un partido eh, antiimperialista, así decía, porque Víctor Raúl publicó un libro titulado El antiimperialismo y el APRA. Eso publicó Víctor Raúl, ¿ya? Pero el APRA decía que buscaba la nacionalización de tierras e industrias, ¿ya? Y el Partido Socialista buscaba pues que los obreros y los campesinos tengan mayor participación. Porque no te olvides que el gobierno de Leguía fue un gobierno más de la clase media, ¿sí o no? Por eso, digamos que tanto el APRA como el Partido Socialista, ambos decían representar a los sectores populares. Gracias, gracias. Vamos, vamos. Más preguntas, más preguntas. Pregunten, muchachos, pregunten. Yo también les voy a preguntar, ¿ah? Ya. Ahorita les pregunto, ¿ah? Ya. Vamos a primero escuchar tu pregunta. Con mucho gusto, Nayara Edic Obregón pregunta. Del tema anterior dice, ¿en qué consistió el tratado Osma Villazón con Bolivia firmado durante el gobierno de Eduardo López de Romaña? 1. Es el primer tratado limítrofe del siglo XX. Es el primer tratado limítrofe del siglo XX. Como usted sabe, es cierto, Perú en el siglo XX empezó a buscar concretar de una vez ya, cerrar sus fronteras, establecer bien los límites con los países vecinos, ¿no? Pero esto significaba muchas veces concesiones territoriales o la aspiración de algunos países vecinos por obtener territorios, ¿no? Ese era el detalle. Claro, sí, querían firmar, ¿no? Dice, el Tratado Osma-Villazón se firma en 1902 y buscó fijar los límites en la parte sur, ¿ya? En la parte sur. Luego también incluso se va a pedir arbitrajes, ¿no? De algunos países como Argentina y otros países para buscar establecer bien los límites con los países vecinos. Gracias a Nayara por su buena pregunta. E invitamos a otros jóvenes a escribir sus preguntas del tema o de temas anteriores también. Pregunten, pregunten. A ver, yo les voy a preguntar algo de la semana pasada, ¿está bien o no? Pero anímate a escribir, anímate a escribir tu pregunta. No te preocupes, si tú me mandas ahorita te contesto, ¿ya? Ahorita que estoy acá, pregúntame, amigo, porque ahorita te puedo contestar todas tus preguntas. Pero yo te voy a preguntar algo, mira, de la semana pasada. A ver, yo te pregunto, ¿qué grupo político, o mejor dicho, qué sindicato de trabajadores realizó el primer paro general en el gobierno de Leguía? Primer gobierno de Leguía, de la semana pasada, clase de la semana pasada. A ver, ¿quiénes llevaron a cabo el primer paro? Pero en la época de Leguía, en la época de Leguía. Damos las gracias a Steven Joseph de la Cruz por mandar su respuesta, muy amable. Ya, pero ¿qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Qué grupo de trabajadores sindicales? ¿Qué grupo ahora sí? A ver. Ahora sí, los obreros textiles de Vitarte. Claro, gracias. No, o sea, el paro general el paro general de la época de Leguía es los obreros textiles de Vitarte, que querían las 8 horas de trabajo, pero Leguía les dijo que no era posible. Ah, la Federación de Panaderos Estrella es del primer gobierno de José Pardo, ¿ya? La Federación Estrella del Perú y de Panaderos, ese es José Pardo, ¿ya? Pero el paro general de 1911 fue en el gobierno de Leguía. Ellos consiguieron algo, consiguieron que el gobierno de Leguía apruebe la ley de accidentes de trabajo, ¿ya? La ley de accidentes de trabajo. Ya, otra pregunta, otra pregunta. ¿Por qué se sublevó Rumi Maki? A ver quién sabe. No te preocupes, que no te acuerdo, yo te ayudo, pues.
¿Por qué se sublevó Rumi Maki? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan o no? No te preocupes, Neri. A ver. ¿Por qué se sublevó Rumi Maki? Clase pasada, clase pasada. No te preocupes que yo te voy a... Si te has olvidado, yo te voy a recordar. Una idea, a ver, una idea. ¿Por qué se sublevó Rumi Maki? A ver, ya tengo una respuesta, creo, ¿ah? Ya les cuento. En el segundo gobierno de José Pardo, Rumi Maki era pues su apelativo, ¿no? De Teodomiro Gutiérrez. Su nombre verdadero era Teodomiro Gutiérrez. Teodomiro Gutiérrez se subleva porque los gamonales laneros, ¿ya? Los gamonales laneros del sur andino le estaban quitando su tierra, claro, le quitaban su tierra a los campesinos de Puno, pues, ¿ya? Los gamonales eran poderosos en cuanto a la venta de la lana, lana. Tenían sus animalitos, pues. Querían más tierras para el pastoreo de sus animales, ¿no ves que ellos se dedicaban al negocio de la lana? Vendían la piel, la lana de estos animalitos, pues. Entonces, necesitaba más campos de pastoreo y le empezaron a quitar su tierra a los campesinos, pues, ahí en Puno. Por eso se subleva Teomiro Gutiérrez Cuevas. Pedía que le devuelvan su tierra a los campesinos. Ya, eso pasó en el segundo gobierno de José Pardo. A ver, otra pregunta. También semana pasada, ¿no? Así como que recordamos algo, pues. A ver, ¿cuál fue el primer sindicato que obtiene las 8 horas de trabajo en el Perú? Clase semana pasada. A ver, ¿qué agrupación o qué sindicato de trabajadores fueron los primeros en obtener las 8 horas de trabajo en la historia de Perú? A ver. ¿Quiénes fueron los primeros en obtener las 8 horas de trabajo en el Perú? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? Excelente, excelente. Felicitaciones, amiga Jimena. Los obreros del muelle Dársena del Callao. Sí, quien lo aprobó fue Guillermo Billinghus, ¿no? Guillermo Billinghus, el pan grande. Aprobó las 8 horas de trabajo para los obreros del muelle Dársena del Callao. Ah, pero eso tuvo consecuencias. Porque hubo golpe de Estado, ¿sí o no? Claro, la oligarquía se molestó, el partido civil estaban molestos. Los militares, al mando de Benavides, le dieron golpe de Estado a Billinghus y lo sacaron del poder, ¿sí o no? Muy bien. Ya, ahora voy a retroceder un poquito en mis preguntas. Retrocedo un poquito, a ver. Vamos a reconstrucción. No nos, no nos hace daño repasar, es bueno, repasar es bueno. Pero no te olvides, ¿ah? Tienes tu simulacro, anda repasando para tu simulacro. Este sábado su simulacro, los muchachos, ¿ah? Por favor, ¿ah? A ver, ¿con qué presidente comenzó la reconstrucción nacional? A ver, ¿quién me contesta? ¿Con qué presidente comenzó la reconstrucción nacional? A ver, ¿quién me contesta? Excelente, hay varias respuestas. Muy bien, son varios los que están contestando. Uy, uy, uy. Excelente, esto facilita esa pregunta, profe. Ya, no hay problema. La reconstrucción nacional comenzó con Miguel Iglesias, profesor, con Miguel Iglesias. Excelente. Felicitamos a Harold, Solange. Sí, sí. Saludamos a Diego, a Franz, a María Fernanda, a Omar, a Nayari, a todos los que han contestado. Mis felicitaciones. Y ahora seguimos, pues. Oye, si quieres preguntar algo, pregunta. Pregunta, no te preocupes. Yo estoy haciendo preguntas porque tú no me estás preguntando. Pero si tú quieres preguntar, pregunta, hijo. No te preocupes. Tú pregunta nomás. Miguel Iglesias. No, Miguel Iglesias, por favor, ¿ah? Ya. Miguel Iglesias, Miguel Iglesias.
Y la pregunta para todos los muchachos es la siguiente. Durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se buscó cancelar la deuda externa. ¿Con qué contrato? Uy, 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 está fácil, ¿ah? A ver, está fácil, ¿ah? Durante el gobierno de Cáceres, se buscó cancelar la deuda externa. ¿Con qué contrato? A ver, ¿cuándo se acuerdan? Mis alumnos saben, pe. Mis alumnos saben. Y la respuesta contundente, los jóvenes que van a, sin duda, participar y les va a ir muy bien en su simulacro a todos mis alumnos. Claro, el contrato Grace. El contrato Grace, ¿sí o no? Este contrato Grace, ¿qué está pasando con los muchachos? Este contrato Grace es un contrato, este contrato Grace es un contrato con los acreedores ingleses, con el comité de tenedores de bonos. Claro, eran los acreedores ingleses que dijeron que nos cancelaban nuestra deuda externa, pero Perú tenía que entregar sus ferrocarriles por 66 años. Perú tendría que permitirles libre navegación por el lago Titicaca, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, escucha, escucha, por favor. Eh, el contrato Grace es un contrato firmado en el gobierno de Cáceres con el cual se entregaban los ferrocarriles por 66 años y se permitía la libre navegación por el lago Titicaca. Además, se permitía que exploten el guano, que exploten tierras en la selva para que busquen caucho, y Perú debía pagar 33 anualidades de libras esterlinas. ¿Está bien? Gracias. ¿Cómo que no? Muy bien. Una más ya. Ahora retrocedo un poquito, pe. Estamos repasando, no se preocupe. Ya, a ver. Y la pregunta, un poquito a Guerra del Pacífico, pe, a Guerra del Pacífico, a ver. Uy, uy, uy. ¿Cuál fue la última batalla de la Guerra del Pacífico? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Guerra del Pacífico, cuidado. ¿Alguien ha dado su respuesta ya? ¿Alguien ya contestó? Vamos a ver cómo le va el resto. Sí, excelente. Varios han contestado. Gracias, María Fernanda. Gracias, Steven, Solay, Franz, Jimena. Claro, la batalla de Huamachuco, al igual que Estela Borja. La batalla de Huamachuco, fue campeones. ¿No? Y de ahí ya se firma el Tratado de Ancón. Y para cerrar con broche de oro, para que demuestres tu talento, también le agradecemos a Ariana, Nicole y a Omar Antonio. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Qué territorio se entregó a perpetuidad con el Tratado de Ancón? Ya, con esa terminamos, ¿ah? Con esa terminamos. ¿Qué territorio se entregó a perpetuidad con el Tratado de Ancón? Uy, uy. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? El Tratado de Ancón, ¿ah? Tratado de Ancón. ¿Te acuerdas o no? No, que entregamos a perpetuidad, significa siempre. Y la respuesta correcta, masiva de todos los muchachos, demostrando que en el simulacro se van a lucir. No, la respuesta es Tarapacá. Tarapacá. ¿Ya?